Bueno, chicas, buenas noches. Bienvenidas a esta segunda sesión de lo que es la materia como tal de Administración de los Recursos Humanos. Es un gusto que estén aquí. Les agradezco su asistencia el día de hoy. Vamos a darle continuidad a lo que es esta segunda parte y hacer una pequeña y breve recapitulación de lo que vimos anteriormente. En un inicio veíamos lo que era la administración de los recursos humanos, que ustedes ya tienen de cierta manera pericia y conocimientos derivados de sus elementos de desarrollo profesional. Y a partir de ahí, pues nosotros tenemos que dilucidar entre lo que es la definición, el avance y la evolución de los recursos humanos, que era lo que platicábamos anteriormente. Me gustaría comenzar con una pequeña y breve participación por parte de ustedes. Claro, quien tenga oportunidad de poder encender el micrófono. Se los voy a agradecer eternamente cuando surja la participación. Entonces, ¿qué recuerdan de lo que rescatamos anteriormente sobre el modelo de la administración de los recursos humanos y su evolución, chicas? Que si bien, como les dije, es un paradigma que se ha ido transformando con el paso del tiempo y que ha visto ciertos elementos que han trascendido para ver al personal desde una mirada diferente y ya no solamente como un recurso tal cual se establece, sino más bien una visión o una perspectiva más comprensiva, por así decirlo, definirlo, y sobre todo por un factor en la cuestión de prever por situaciones en las que el trabajador requiere necesidades y esas necesidades que requiere van más allá de un ámbito de percibir un salario o un sueldo o una retribución a cambio de un esfuerzo productivo. Entonces, de lo que ustedes recuerdan, chicas, ¿qué es lo que ustedes me pueden decir de la administración de recursos humanos que aterrizamos anteriormente? Modelo taylorista, gestionar con las personas. Bueno, sí, con las personas. Ok, el modelo taylorista de gestionar con las personas. Efectivamente, acuérdense que anteriormente prevalecía de manera enfática el modelo taylorista, el cual parte de Karl Marx y Federico Engels, que son dos pioneros del capitalismo que hablaron sobre su estructura, sus consecuencias, su impacto a través del modelo de un mundo capital donde se mueve de manera primaria, en primera instancia, lo que es el factor monetario, lo que es el factor de una sociedad sustentable y sostenible a partir de los recursos, y es de ahí donde nace este modelo de Taylor, Frederick Taylor, en el cual asume la parte de la gestión de la producción, y tenía una visión muy fría y estéril sobre la gestión de las personas en este ámbito. Entonces, es una buena integración del aporte, el cual nosotros podemos partir como eje principal para poder ver esos paradigmas en transición. Agradezco mucho su comentario, Silvia. ¿Alguien más que me pueda decir algo relevante sobre esto que hemos estado desarrollando? Susana escribió que es una de las áreas más importantes dentro de cualquier empresa u organización, ya que se encarga de todo lo relacionado con las personas que le integran, ya que su objetivo principal es optimizar el rendimiento de la empresa a través de la gestión del capital humano que le integran. Así es, nosotros partimos desde este eje del modelo organizacional o de las empresas para poder hacer una integración consolidada y particular sobre todos los procesos o todos los procedimientos, pero también esos procesos y estos procedimientos demandan necesidades de las personas, y a partir de ahí podemos hablar de optimizar, pero también podemos hablar de la perspectiva de poder tener un entendimiento de cómo funcionan estos individuos, y a partir de ahí que es donde nacen, lo como mencioné anteriormente, estas necesidades frecuentes de las personas que les genera cierta intriga saber cómo buscar este sentido de pertenencia, cómo buscar este sentido de identidad organizacional y estos modelos y patrones que obedecen a un comportamiento y una reacción del individuo que nos llevan a entender desde los principales parámetros que mide capital humano sobre su ponerse la camiseta, por ejemplo, como le decimos coloquialmente,
sobre que realmente se sienta perteneciente. E inclusive anteriormente hablábamos del paradigma donde ya se le menciona al trabajador como un asociado integral, porque ya forma parte de desde una visión horizontal dentro de estos parámetros o constructos. Agradezco mucho su comentario, Susana. Muchas gracias. ¿Alguien más que me pueda decir algo sobre lo que hemos estado recapitulando de la administración de los recursos humanos? Buenas noches para Diana Karina, que se acaba de integrar. ¿Alguien más que desee participar, chicos? Violeta, Alba, Gabriela, Diana, algo que quieran decir brevemente sobre lo que hemos estado recapitulando, lo que vimos en la primera sesión del desarrollo del capital humano. O bueno, más bien en torno a la administración de los recursos humanos. Algo que quieran aportar desde lo que hayan percibido, que les haya generado un impacto significativo, que les haya dejado algo significativo. Que los recursos humanos pues no solo es velar por los derechos de los trabajadores, sino también ver las obligaciones que tiene el trabajador. Así es, efectivamente, muchas gracias. Y esas obligaciones muchas de las veces obedecen a un intercambio, como se dice desde esta perspectiva, de bienes y servicios a través de la realización de un producto en particular. Entonces es aquí donde nosotros vamos a seguir profundizando sobre estas teorías, sobre esta dinámica, sobre este desarrollo en particular que nos viene a brindar y a ofrecer la administración de los recursos humanos desde su impacto a través de estos modelos que hemos ido desarrollando con el paso del tiempo y que nos lleven a entender que no solamente se trata de reclutar, no solamente se trata de encontrar gente que quiera colaborar, sino que va más allá de este procedimiento. Es velar por esas obligaciones que tiene el trabajador y sobre todo hacerlo cumplir requisitosamente esta parte, pero también qué implicaría esta cuestión de los derechos, qué implicaría esta cuestión de salvaguardar su integridad, de ver que realmente se cubran todas sus necesidades en el sentido más amplio de la palabra y que sobre todo también pueda tener un impacto profundo de la organización como un elemento clave que es lo que más adelante también vamos a abordar, la teoría de los sistemas y sus particularidades. Entonces, pues agradezco sus comentarios. Vamos a darle un poco de inicio a esta segunda parte del desarrollo. Me confirman nada más si pueden ver mi cámara por ahí. Y si la pueden ver, voy a hacer grande la pantalla. Ya vimos la definición. Los aspectos fundamentales, si mal no me equivoco, también los vimos la clase pasada. Entonces vamos a ver la siguiente información que hemos ido estando desarrollando. Entonces vamos a ver un poquito más la parte del contexto de RH. Nada más ratifíquenme, si se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Gracias. Estábamos viendo entonces estos modelos de transición del contexto de recursos humanos como una interfase y una evolución a este paradigma que tiene mucho que ver en interacción con las áreas, con las diversas áreas o ramificaciones de la organización y que se puede emplear una metodología adecuada siempre y cuando se conozcan las necesidades fundamentales de esta administración. Entonces, el contexto, o más bien este contexto es al mismo tiempo dinámico y cambiante. ¿Por qué? Porque se obedece a muchas necesidades de la organización y dice su primera característica es la complejidad. ¿Y por qué surge esta complejidad? Pues porque estamos tratando con personas. Como bien vimos y lo dijimos al inicio, las personas van mucho más allá de un recurso. Es una persona que siente, que piensa, que identifica, que puede tener un impacto el cómo la tratemos, el cómo gesticulemos. Y esas teorías o más bien estas formas particulares en las que muchas de las veces RH desde el paradigma tradicional hace sus procesos estandarizados sobre entrevista, sobre preguntas o elementos claves,
que si bien son el primer filtro, deben de tener un impacto significativo en la persona. Es como dicen coloquialmente, si nosotros nos basamos en una relación de conocer a una persona, cuando vamos a conocer a alguien, pues, ¿qué parámetros identificamos? Pues, me gustaría conocer quién es la persona, cómo es, de qué manera se comporta, qué gustos tiene, qué preferencias tiene, cómo son sus reacciones, qué cosas le molestan. Es muy similar aquí en el área de RH también, o del área de recursos humanos. Tenemos que identificar las necesidades reales del trabajador más allá de un trabajador, de un individuo, que obviamente va a tener su complejidad en cuanto a su carácter, su carácter, su personalidad, vaya. Y ahí nos basamos psicológicamente a teorías de la personalidad. Y aquí obedece a dos parámetros, que es algo que menciono mucho, que es el carácter y el temperamento. El carácter, visto desde la perspectiva de la psicología, pues obviamente es un factor hereditario que viene a través de la herencia de papá y mamá como un factor biológico que obviamente prevalece con ciertos rasgos particulares que nosotros tenemos desde el nacimiento y que nos acompañan con el resto de la vida. Y luego también tenemos la parte del temperamento, que ese se va adquiriendo y se va formando a través de la experiencia. Y de esta parte nosotros podemos ver cómo impacta profundamente la personalidad de un individuo para ver si realmente puede tener el desarrollo óptimo dentro de una organización y sobre todo también el trato idóneo que se le puede brindar al momento de estar en interacción con la organización y con las personas que forman parte de ella, un equipo de trabajo. Y cuando hablamos de equipo de trabajo, pues hablamos de una parte muy profunda, porque no solamente es llegar y cumplir con lo que se requiere, es también comunicar necesidades, ver áreas de oportunidad, tener entendimiento, tener contacto, tener empatía, que es muy diferente a tener simpatía. Y este es uno de los ejes más importantes. Muchas de las veces creemos que la simpatía es sinónimo de empatía y son dos cosas diamétricamente opuestas y completamente diferentes, ya que muchas de las veces recaemos en la simpatía y pues obviamente tenemos que ponernos en el lugar del individuo, conocer esta parte donde él tiene o considera buscar la noción de un desarrollo intrapersonal e interpersonal, que son dos elementos muy clave. Intrapersonal, pues porque obviamente tiene aspiraciones y es la búsqueda de la autorrealización, que es mucho de lo que maneja la pirámide de Maslow, que es una teoría sobre las necesidades del individuo, que se van cubriendo por niveles, que en primero empieza con la necesidad de necesidades básicas, como comer, dormir, etcétera, hasta las necesidades más evolutivas, que son la parte más alta de la pirámide, que es la necesidad de autorrealización. Y a partir de aquí, pues este individuo busca la trascendencia dentro de este ámbito para poder lograr las diferentes variables que impliquen lograr poder tener una trascendencia en el aspecto de su vida, tanto personal como profesional. Prosiguiendo un poquito a esta parte, la manera en que se vinculan las personas y las organizaciones para alcanzar sus objetivos varían enormemente. ¿Por qué? Algunas organizaciones se caracterizan por una visión democrática y abierta para tratar a las personas, y otras parecen haberse detenido en el tiempo y en el espacio con políticas anacrónicas y retrógradas. Y esta es una realidad muy presente todavía en la mayoría de las gestiones de las organizaciones, porque hay muchas organizaciones que si bien han evolucionado y obviamente tienen una visión democrática donde le dan más voz, más voto al trabajador, donde le dan más importancia, y realmente yo creo que si pudiéramos definir en una palabra el desarrollo de la administración de los recursos humanos, podríamos verlo como el trabajador, como el elemento clave de todo. No es tanto el gerente, esto dicen los paradigmas. Obviamente, si ustedes se basan al libro del desarrollo del talento humano de Chivenato, lo pueden buscar y lo pueden encontrar, que son la base de sustento de toda esta información. Es donde viene esta parte del desarrollo, que el elemento clave del éxito de la organización y de la empresa siempre va a ser el trabajador. Siempre va a ser la persona que está ahí al frente del desarrollo de la producción, porque son los elementos clave. Y muchas de las veces dejamos de lado a estas personas cuando estas personas pueden tener un potencial impresionante. Entonces, a menor importancia le demos, pues obviamente vamos a tener más parámetros o más indicadores negativos en nuestra empresa. Sin embargo, si les damos la importancia, si les damos la gesticulación de una empresa de puertas abiertas donde puedes comunicar necesidades, donde puedes comunicar insatisfacciones, inconformidades, pues es una persona que va a tener la visión de poder decir, esta empresa realmente me escucha. Y ahí entra el paradigma de la diferencia. No es lo mismo escuchar que oír.
Y entonces esta visión democrática y abierta para tratar a las personas tiene un impacto muy impresionante. Pero también si lo vemos por el otro lado, pues es una realidad que aún existen organizaciones frías, estériles, con políticas donde realmente por todo sancionan al trabajador, donde no le dan su importancia, donde solamente es un elemento más en función de un sistema operativo que tiene que ser como un engranaje de reloj que tiene que estar gesticulando, lo que si bien es cierto tiene un impacto muy interesante esta parte de las piezas o los engranajes que van funcionando uno a través del otro para poder poner en marcha un sistema completo, pero hay formas dinámicas de poder poner en marcha esta parte. Entonces, hay que romper esos paradigmas y creo que esa es la clave del futuro de las organizaciones. Poder romper estas ideas retrógradas, estas ideas obsoletas, estériles, frías, que imponen las organizaciones para poder dar un óptimo desarrollo. La segunda característica siempre va a ser el cambio. Esta es la segunda interfase más importante. Si la primera mencioné que es la visión particular de darle énfasis al trabajador, visión enfática del individuo, la segunda va a ser el cambio. El cambio es importante y lo podemos ver desde muchas aristas. El cambio es una parte inevitable de la vida. Entonces, como se dice, lo único inevitable en esta vida es el cambio. ¿Por qué? Todos los días estamos algo distinto, todos los días estamos evolucionando, todos los días estamos en una constante transición de lo que somos y lo que podemos llegar a ser de manera constante y persistente. Entonces, el mundo atraviesa por grandes transformaciones económicas, sociales, tecnológicas, culturales y demográficas. Esto ocurre de manera cada vez más rápida e imprevisible. Las organizaciones no siguen la creciente velocidad del cambio, pues tardan en incorporar a su dinámica y a su estructura organizacional las innovaciones que lo rodean. Muchas de las veces se debe a tantos factores el por qué las organizaciones no pueden alcanzar a implementar o a incorporar estos elementos de cambio en innovación y desarrollo tan rápido, porque obedece muchas de las veces a un sistema y este sistema, pues quien lo compone, las personas. Y a partir de aquí podemos ver que hay individuos que tienen más capacidad de desarrollo que otros, pero hay también veces en las que lamentablemente están personas gesticulando o desarrollando una un área de trabajo donde no pueden alcanzar la optimización de la misma, y esto se puede ver a muchos factores, a que el trabajador quizás no tiene el perfil, a que el trabajador a lo mejor está ahí por otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que él ha estudiado y su pericia o su experticia, o puede ser también inclusive que hay áreas de oportunidad que no está contemplando, y si volvemos al modelo anterior sobre las políticas que establecen la empresa, pues obviamente muchas de las veces también se establecen lo que se denominan como mafias dentro de la organización y la estructura, que a partir de aquí podemos identificar que funciona más por cuestión de, ¿cómo mencionar la palabra correcta? Compadrazgo, si lo quiero definir así, por una cuestión más de compadrazgo y decir tú me caes bien, vamos a ascenderte, que por una persona que realmente cumpla con las aptitudes, los conocimientos y las cualidades para poder tener esta área de trabajo como responsable y por ende, pues no puede alcanzar su máximo potencial esta área porque hay una persona en un lugar que a lo mejor no es el correcto porque no lo puede desarrollar, porque ya vimos todas las cuestiones anteriores que no le permiten alcanzar el máximo potencial ni para su desarrollo propio ni el desarrollo del departamento o del área. Entonces, el cambio es una parte muy importante. Tenemos que ver esta parte del cambio como esta transición de todos los desarrollos económicos, sociales, tecnológicos y culturales para poder tener un mayor impacto organizacional. Entonces, por ende, las organizaciones no siguen la creciente velocidad del cambio, pues tardan en incorporar su dinámica y su estructura organizacional a las innovaciones que lo rodean. El problema es que muchas organizaciones tienen la menor idea de que el mundo se modifica y se les olvida cambiar. Y esa es una visión muy importante porque pues el mundo siempre está en constante transformación. A veces nosotros podemos visitar empresas donde todavía tienen, eh, ¿cómo decirlo?, procesos de trabajo donde realmente no han alcanzado la tendencia de innovación y desarrollo para lo que son los procedimientos y estandarizaciones de trabajo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar un poquito en este momento de la ergonomía, chicos, los pongo como tema de ejemplo. La ergonomía, pues obviamente obedece a las condiciones adecuadas y viables para que el trabajador pueda estar en un lugar óptimo
y alcanzar el desarrollo máximo de la productividad. Y muchas de las veces se tiene una idea equivocada de esto. Creemos que el trabajador se tiene que adaptar al lugar de trabajo cuando en realidad el trabajo tiene que cumplir las condiciones para que el trabajador pueda sentirse adaptado a eso. Entonces, las adecuaciones y la infraestructura se tiene que adaptar al trabajador y no el trabajador a la infraestructura. ¿Por qué? Porque imagínense poner en una línea de operación a una persona que mide más de 2 metros y el área de trabajo está una persona para que mide una medida estándar general de 1,60 1,70, pues obviamente le va a generar problemas al momento de operar la línea de trabajo o la máquina herramental que esté implementando. Y es a partir de estos elementos donde nosotros tenemos que ver a través de un análisis de detección de necesidades todas estas partes y todos estos cambios. Entonces, esta parte del cambio juega un papel muy fundamental acompañado con las innovaciones adecuadas que podemos implementar dentro de la gestión de una organización. Hasta aquí, chicas, bueno, hay puras chicas el día de hoy. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer en torno a todo esto que estoy mencionando? Todo bien. Todo bien, excelente, gracias. Vamos a seguir avanzando. Ahora, el enfoque sistémico. Vamos a ver este paradigma que les hablaba hace un momento sobre la teoría de los sistemas y su impacto e importancia a partir de los modelos tayloristas en adelante que juegan un papel fundamental para lo que es la transición del área de RH, para facilitar tanto el análisis de las relaciones entre los individuos y las organizaciones, porque este es un parámetro muy principal que hay que considerar. Es una relación entre individuos y una empresa. Puede ser a nivel macro o micro, pero tiene un impacto muy profundo. Entonces, cómo el estudio del área de recursos humanos y organizaciones, grupos y personas se consideran sistemas abiertos en interacción continua con sus ambientes. Aquí partimos por este elemento clave o este punto de partida sobre la teoría de sistemas, sobre la interacción entre los ambientes. Un sistema lo compone un número determinado de personas en interacción con un ambiente. ¿Cómo va a ser este ambiente? Pues funciona de manera muy relativa, pero al final de cuentas, la funcionalidad es que todos lo componen y son un constructo como tal. El concepto de sistema abierto tiene su origen en la biología, en el estudio de la dependencia y adaptación de los seres vivos al ambiente, que se extendió con rapidez a otras disciplinas científicas como la psicología, la sociología y la administración. Entonces, si se fijan aquí, hay un factor muy fundamental y muy importante que hay que considerar, chicas. La dependencia y la adaptación forman parte de las características de poder pertenecer a un sistema. Obviamente no estamos hablando de una codependencia, sino una dependencia de que una necesita de la otra. Entonces, las organizaciones necesitan de las personas, tanto las personas también necesitan de las organizaciones para poder funcionar. Si no están dentro de esta estructura, difícilmente van a poder tener un desarrollo clave. Sobre todo la adaptación, la parte de la adaptación como un eje fundamental va a generar un impacto significativo porque si no se adapta el organismo al sistema, pues no va a poder sobrevivir. ¿Y eso qué significa para las empresas? Que no va a poder pertenecer adentro de ellas y va a tener siempre esta parte de la ausencia del individuo como tal. Entonces, un sistema abierto describe las acciones e interacciones de un organismo vivo del ambiente que lo rodea. Entonces, en esta adaptación, ¿cómo interactúa el organismo? ¿De qué manera puede interactuar para poder tener esta adaptación al ambiente que lo rodea? Si vemos nosotros desde la parte biológica a los animales, cómo es que buscan adaptarse a los ecosistemas en los que viven a través de temperatura corporal, a través del tipo de piel, a través de camuflajearse. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. En esta parte del desarrollo nosotros buscamos más que el sobrevivir, porque somos seres trascendentes con pensamientos, con emociones, con cogniciones, que nos permite alcanzar una máxima plenitud en un lugar determinado. Entonces, así en la biología, el desarrollo y el crecimiento de un organismo, eh, perdón. El crecimiento de un organismo empieza con la fertilización de la célula que después se reproduce a través de la nutrición, siempre mediante acciones e interacciones con su medio. Y fíjense cómo esta parte es muy importante, la analogía que pone la biología sobre el crecimiento y el desarrollo.
para que pueda crecer y desarrollarse óptimamente, empieza con la fertilización. La fertilización, si nosotros la vemos en la organización, y hablaba una vez Robert Murray en pláticas de TED Talk sobre cuál es el cultivo del que tiene la empresa. Y muchas de las veces, a partir de ese cultivo, habla lo que es el metaliderazgo, que ir más allá del liderazgo. Y aquí estoy metiendo un elemento clave de materias ya de posgrado sobre el metaliderazgo. ¿Cuál es el cultivo que genera el impacto de la empresa? Pues es el carácter de la empresa. ¿Cómo es el carácter de la empresa y cómo se encuentra en ese momento? Y a través de ese carácter, pues hay un tierra fértil, como dirían, para poder reproducirse y sobre todo generar vida de la bios, de la biología dentro del sistema. Y esa vida, ¿cómo impacta? Entonces, esta parte del cultivo y del carácter que hablamos para que haya vida, ¿cómo se va a reproducir en el entorno? ¿Cómo se va a reproducir esta benevolencia del desarrollo de las personas, del desarrollo de la empresa, porque van en conjunto? La empresa no se desarrolla sin personal y las personas no se desarrollan sin la empresa, como le decía inicialmente, a través de la teoría de los sistemas, a través de estas interacciones, de estos modelos de cambio. Estas interacciones son muy importantes porque obviamente está en la forma adecuada de poder conocer al trabajador y sobre todo el medio que lo rodea y que le impacta de manera muy profunda. Entonces, se utiliza el concepto de sistemas porque proporciona una manera más compleja y contingente de estudiar la complejidad de las organizaciones y la administración a sus recursos. Como ya lo hemos visto previamente, pues es un estudio complejo que muchas de las veces si no se entiende y no se aborda desde esta perspectiva, pues la empresa no va a tener mucha vida útil en mucho tiempo. Siempre va a estar en constante rotación y obviamente esto lo va a generar impacto en la productividad y por ende va a tener un decremento en sus ingresos. Entonces, con este concepto no solo se visualizan los factores ambientales, internos y externos como un conjunto integrado, sino también las funciones de los sistemas que lo componen. Y esta constitución de sistemas pues es un elemento clave para ver los viertes internos, externos, etcétera. A pesar de la diversidad de las organizaciones, este concepto proporciona una forma de pensar que supera la complejidad, reconoce la naturaleza de los problemas. Entonces, ¿cuál es la naturaleza clave de estos problemas que nosotros tenemos? Generalmente tenemos problemas como un denominador y creo que ya los conocemos desde esta parte, de este enfoque. Ustedes con su experiencia, con su desarrollo, ay, perdón, con su profesionalismo, donde ustedes ya tienen una carrera previa desarrollada, pues obviamente ya los conocen y están todos los días interactuando con ellos de manera constante. Se presentan problemas de índole relacional muchas de las veces, pero que generan una complejidad vasta por la misma estructura de la personalidad del individuo, que obviamente si se abordan de manera adecuada y se sigue el paradigma del enfoque sistémico, vamos a poder encontrar elementos muy claves y muy importantes para poder darle continuidad a esta perspectiva. Entonces de aquí nacen todos estos modelos de poder presentar y poder desarrollar todas estas partes. Entonces, hasta aquí, esta es parte del enfoque sistémico. Si hay alguna duda, por favor, siéntanse con la libertad de interrumpirme y de decirme algo referente a esto con toda la confianza del mundo. Pueden escribirlo o pueden mandarme o interrumpir el micrófono y mandarme audio sin ningún problema. Entonces, ahora el enfoque sistémico de RH se divide en ay, perdón. Ahí va. En tres niveles de análisis. Estos tres niveles de análisis son muy importantes y obedecen a esta parte de la continuidad del enfoque sistémico. Nivel A, nivel de comportamiento social. La sociedad como macrosistema, como algo macro y algo micro de lo que les hablaba anteriormente, permite visualizar la complejidad e intrincada sociedad de organizaciones y su trama de interacción. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos ver, hacer un análisis, hacer un escrutinio sobre cómo esta sociedad se relaciona con la organización y cómo interactúa con ella, en qué nivel se encuentran. Es un nivel raquítico, un nivel muy bajo, es un nivel alto, el cual la interacción juega un papel fundamental y está consolidado como eje clave para poder darle desarrollo a esta parte. Entonces, este nivel retrata las relaciones dentro de la organización en su conjunto con la sociedad como tal. El nivel social funciona como la categoría ambiental de comportamiento organizacional. Entonces, este nivel social al que nosotros nos referimos es un punto elemental para poder ver el comportamiento que impacta y que repercute de manera directa e inclusive indirecta dentro de una organización. El aspecto o el punto número B.
Nivel de comportamiento organizacional. La organización como sistema visualiza en particular, dentro de la cual sus componentes interactúan entre sí y también con los elementos pertinentes del ambiente. Entonces, ya habíamos visto anteriormente de manera profunda la interacción de los elementos del dentro del sistema que en conjunto interaccionan y forman una estructura, pero también hay que ver qué tipo de ambiente es pertinente. Cuando ponía la parte de la ergonomía, el ambiente no solo lo compone la interacción, lo componen demasiados elementos en conjunto que pueden hacer que la organización pueda tener éxito o pueda ir al fracaso como tal. Entonces, esto es también otra parte u otro eje del área de RH. Visualizar y encargarse de que todos estos elementos funcionen de manera simultánea y sobre todo en igualdad de condiciones, que si bien es algo quizás difícil y complejo, se puede lograr mediante detección, mediante revisiones, mediante bajar al piso, que muchas de las veces lamentablemente es muy raro ver a alguien de RH en el piso también. ¿Por qué? Porque muchas de las veces creemos que con la capacitación que le damos de inducción es más que suficiente y ya lo demás se va a encargar el área operativa, cuando no es así. El área de recursos humanos tiene que estar siempre en constante interacción para ver necesidades, para ver áreas de oportunidad, pero realmente por eso no conoce los procedimientos, no conoce la perfilación, no conoce estos elementos que muchas de las veces son importantes y que deben de ser adecuados para poder conocer realmente cómo opera y cómo funcionan todos estos sistemas. Ahora, el inciso número C, nivel de comportamiento individual. El individuo como macrosistema, ya lo vimos a través de macro, ahora lo vemos a nivel micro. Permite sintetizar varios conceptos sobre el comportamiento, motivación, aprendizaje, etcétera, y entender mejor la naturaleza humana. Este nivel refleja el comportamiento de las personas y de los grupos dentro de la organización. Entonces, si se fijan, el nivel micro muchas de las veces va a tener un mayor impacto en los comportamientos que un nivel macro, porque un nivel macro trabaja a gran escala y el nivel micro, pues obviamente tiene menor necesidad de personas, tiene una función operativa mucho más mínima comparada con las de empresas grandes. Entonces, a partir de aquí, pues obviamente hay mayor concentración en los puntos de análisis sobre el comportamiento, la motivación, el aprendizaje, la manera que interactúan, si funciona o no es funcional el equipo y sobre todo es una naturaleza humana de interacción que siempre va a ser este eje principal y primordial para permitir que funcione y sintetizar sus formas de estructuras, procedimientos y lineamientos. Esta es la parte en la que muchas de las veces se enfatiza esta parte de el macro y el microsistema. Entonces, hasta aquí, chicas y chicos, ¿alguna duda sobre la teoría de sistemas, sobre el contexto del área de RH que hemos estado aterrizando como tal? No. No, perfecto. Les voy a poner un pequeño ejercicio de esta parte para poder continuar a estos elementos. Entonces ya vimos por primera instancia el concepto de RH. Ya vimos cómo evoluciona a través del tiempo y ahorita ya hemos visto la parte del enfoque sistémico como un factor integral. Bueno, antes del enfoque sistémico vimos también el contexto. Entonces vimos concepto, transición a través de su evolución, el contexto y la teoría de sistemas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, si me lo permiten. Nosotros vamos a ver la parte del cambio. El primer ejercicio va a ser el siguiente. ¿Cuáles son las innovaciones? Bueno, aterrizar ustedes en unas cuantas ideas sobre cuáles son las innovaciones adecuadas que debe de seguir una organización para que funcione. Se los voy a aterrizar de manera escrita. ¿Cuáles son las innovaciones adecuadas que se dan a través del cambio como factor principal para que las organizaciones funcionen? Este es el ejercicio A. El ejercicio B que les voy a poner. ¿Cómo se puede lograr la adaptación y el crecimiento de los individuos dentro de una organización? Que es la parte que hablábamos del cambio.
y esta parte, pues, obviamente es un elemento muy fundamental. Entonces, ejercicio A, me gustaría que me pusieran y que me anotaran todas las innovaciones. Bueno, ahí me equivoqué. Era cuáles son las innovaciones adecuadas que se dan a través del cambio como factor principal para que las organizaciones funcionen. Entonces, es innovación. Ahí lo voy a poner. Listo. Y el segundo es cómo se puede lograr la adaptación. También me equivoqué. Me la corrijo. Adaptación y el crecimiento de los individuos dentro de una organización. A partir de estas dos teorías y estos dos modelos que hemos visto, me gustaría que pusieran énfasis en ello y me pudieran responder esas preguntas de una manera desarrollada y las compartamos ahorita en un momento más. ¿Tienen alguna duda en torno a lo que vamos a hacer, chicos? La primera pregunta se me pasó hacer una proyecta porque estoy por medio del celular, que mi computadora no funcionó. Claro que sí, sin problemas, Mario. Le dicto, ¿cómo se puede lograr? O no, más bien reformulo, perdón. ¿Cuáles son las innovaciones adecuadas Sí, que se dan a través del cambio como factor principal para que las organizaciones funcionen? Ese es el ejercicio A. El ejercicio B. ¿Cómo se puede lograr sí, la adaptación sí, y el crecimiento de los individuos sí. dentro de una organización? Igual, creo que Muy bien. se conectó un poquito tarde, pero le di un poquito de recapitulación y contexto para que lo tenga. Veíamos los aspectos fundamentales sobre cómo las organizaciones pues pasan por transiciones, pasan por conocimientos, destrezas y sobre todo decíamos que la involucración de las personas pues es un factor complejo porque estamos interactuando con personas con pensamientos, sentimientos, emociones, reacciones muy diferentes y poseen diversas formas de adaptarse a un ambiente, a un sistema y es aquí donde surge la teoría de sistemas. Y obviamente también la parte del cambio, el mundo atraviesa por cambios, transformaciones, que muchas de las veces las organizaciones tienen las tecnologías adecuadas, otras de las veces no alcanzan esa innovación dentro de esta parte. Entonces, cambiar implica el procedimiento de la evolución, todos estamos en constante cambio y desarrollo. Vemos las dos visiones de las organizaciones, donde hay organizaciones que obviamente se caracterizan por una visión democrática y abierta, interactúan, comunican, delegan, le dan voz y voto al trabajador, pero hay otras que siguen obsoletas, con ideas retrógradas, donde no se le da la importancia y creen que la persona es un elemento más dentro de la organización. Y es ahí donde nacen las teorías de los sistemas, cómo los sistemas describen las interacciones entre un organismo y un ambiente. En este caso, el ambiente sería la organización y el organismo la persona, cómo se adaptan, cómo no se adaptan, cómo empieza la tierra fértil para que el individuo pueda desarrollarse, se reproduzca, se mantenga vivo. Me mantenga vivo me refiero a que permanezca dentro de una empresa, qué nutrientes se le deben de dar para que sobreviva y qué interacciones con su medio deben de tener de forma adecuada para que pueda tener esa concretización como tal. Entonces, esta parte de los sistemas pues obedece a la biología como punto de partida y también los factores ambientales juegan un papel fundamental. Entonces, esto es un poquito de lo que veíamos en recapitulación, para que lo tenga ahí en Muy consideración. bien. Muy bien. Entonces, Gracias. gracias a usted. Entonces, ¿hay alguna duda por parte de los demás de lo que vamos a hacer el día de hoy? Esto que nos acaba de dictar, em, lo A vamos desarrollar, a, a lo vamos a desarrollar, desarrollar. sí, lo van a desarrollar con ejemplos de lo que es su experiencia profesional, cómo impacta y cómo se da el cambio según sus consideraciones. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguna, chicas, alguna duda? Muchas gracias, Mario. ¿Alguna duda para ustedes? ¿Algo que tengan que comentar? ¿Todo bien? ¿Sí se entendió lo que hay que hacer?
Sí, maestro. Gracias. Bueno, entonces son ahorita, permítanme un momento, son las 8:48. Ahorita a las 9, bueno, 8:48:50. A las 9:10 les doy chance para que traten de desarrollar esto y ahorita continuamos con esta parte. Les voy a dejar la diapositiva de lo que es el enfoque sistémico, que es la más importante. Y ahorita, pues, retomamos esta parte para poder dar participación a este desarrollo. ¿Sale?
Listo, chicos, levántenme la mano ahí un pulgar arriba a ver quién ya me terminó el ejercicio ahí, por favor, si son tan amables. Si me pueden comentar si ya terminaron por ahí. Ya mero, ya mero. Ok, gracias. Gracias, Violeta. Ya terminó. Esperar a los demás. Listo, Silvia también ya acabó. Muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a comenzar, ya la mayoría terminó. Entonces, vámonos con el ejercicio A, chicos. Este, vamos a ver con el ejercicio A, que el principal era, o el punto número uno, era como les dije, el cambio. ¿Cuáles son las innovaciones adecuadas que se dan a través del cambio como factor principal para que las organizaciones funcionen? ¿Qué me pueden comentar referente a eso, chicos? ¿De qué manera se gesticulan? ¿Cómo se dan a conocer? ¿Cómo se da este impacto para que se puedan dar de manera adecuada y que haya una funcionalidad dentro de lo que es el sistema que denominamos organización? ¿Quién quiere empezarme a platicar un poquito desde su experiencia? Pues yo le puse, bueno, a lo que entendí, yo le puse las innovaciones son cambios que se dan a través de los años. Es decir, es una transformación que se adapta a un sistema para lograr la mejora de cualquier organización en la que se implementa.
La innovación es el cambio hacia una mejora tanto como el producto como a una empresa, elevando las inversiones y fuentes financieras. Es decir, cuando una empresa tiene años trabajando con el mismo mecanismo y llega el momento en que emprenden una evolución hacia una innovación, es cuando empieza el cambio en el cual optimiza su cultura organizacional. Es decir, así como innovan sus procesos, su organización y sus fuentes tecnológicos para un mejor cambio que en el futuro dará buenos ingresos. Ok, y ahí me das una duda, Mario. Dígame. Si se mejora el procedimiento, si se mejora la innovación de los sistemas, ¿cree que haya una mejora en el individuo o haya una mejor adaptación del individuo? Pues, yo digo que económicamente, sí. Y humanamente, en la cuestión relacional, ¿cómo sería? Humanamente, ¿cómo beneficiaría al individuo? Pues, con más preparación, tendría un poco de más preparación y porque me imagino que los tienen que mandar a cursos los tienen que capacitar bien para cuando se hace un cambio, más o menos por ahí voy. Ok, muy bien, gracias, muy amable. Ahí ya me trabé. No, está bien, es parte del proceso, capacitación como una implementación de mejora y sobre todo también la forma en la que nosotros abordamos a los empleados y la proximidad que tenemos hacia ellos. Tiene mucho que ver e impacta mucho. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna respuesta en particular de esto que hablamos o algo diferente? Bueno, a mí me gustaría dar mi punto de vista. Claro, adelante. Mi área laboral pues no es una empresa industrial así como a lo que están acostumbrados en Saltillo, ¿verdad? Yo trabajo en una presidencia municipal en Concepción del Oro. Entonces aquí pues es poquita gente, micro, es poquita gente, poquito personal, pero aún así, en cuanto a la primera cuestión sobre las innovaciones adecuadas que se dan a través del cambio como factor principal, para que una organización funcione, pues puedo dar un ejemplo bien sencillo. Al implementar nuevas tecnologías, pues podemos mejorar la eficiencia y efectividad. Por ejemplo, nosotros, ahorita en el 2025 todavía llegamos y checamos la hora de entrada y de salida firmando un libro, todavía. ¿Y qué pasa? Pues que nos hace perder tiempo, no podemos tener una eficiencia y efectividad al 100 porque tardamos 5 o 10 minutos en llegar a la fila. O igual si yo llego, no sé, 5 minutos a las 8, a lo mejor cuando llego y firmo ya me pasé 3 minutos y ya no tengo mi récord de puntualidad, pues. Entonces, ese es un ejemplo claro, sencillo, pero que aún sucede y se puede cambiar muy fácil, pero por la falta en la gestión del desarrollo, del liderazgo para impulsar el cambio y la innovación, pues no se puede llevar a cabo. Exactamente, ese es un punto muy clave de cómo tanto en macro como en micro impacta. Y esto obviamente pues genera de cierta manera esta visión obsoleta de las empresas donde muchas de las veces no podemos tener esta mejora, no podemos tener implementación de tecnologías, herramientas o cosas. Y muchas de las veces también impacta en en las reacciones del individuo. Como les decía, esto genera directa y proporcionalmente una forma en el comportamiento, una influencia como tal de los grupos, de las personas, tanto individual como colectivamente, porque si bien nos damos cuenta, los individuos siempre se particularizan por pensar de una manera muy diferente. Créanme que colectivamente generan un pensamiento de persuasión muy diamétricamente opuesto a como pensarían de manera individual. Y esto, pues obviamente puede generar controversias, puede generar discrepancias, puede generar malos entendidos, puede generar muchas cosas que muchas de las veces afectan las relaciones laborales y su forma de emplearlas dentro de sus metodologías. Muchísimas gracias. Ahora vámonos con el ejercicio B que les decía.
cómo se puede lograr la adaptación y el crecimiento de los individuos dentro de una organización. Y este es un punto muy clave, porque no es solamente un buen salario, no es solamente tener prestaciones dignas, va más allá en el ámbito de la relación laboral. Este crecimiento obviamente tiene muchas implicaciones, como lo mencionaba en un inicio, en la introducción, sobre la idea de ponerse la camiseta. No es lo mismo estar involucrado que tener un compromiso dentro de la organización. Estar involucrado es una cuestión inmersa más específica que tener el compromiso, porque el compromiso como obligación lo podemos tener cualquier individuo, pero va más allá de estos factores. Entonces, ¿a quién le gustaría comentarme sobre este ejercicio? ¿Ve cómo le impacta o cómo lo ve dentro de su organización como tal? Ay, ¿qué tienen referente a esto que me pueden decir, chicos? Bueno, yo considero a la comunicación efectiva como un punto muy importante para que se pueda lograr la adaptación y el crecimiento, ¿verdad? De los empleados y de todos dentro de una organización. Ok, También, bueno, eso nos lleva pues tener mm, tener crear más bien que nos ayuden este, los superiores, pues, a crear planes de desarrollo personalizados, porque a veces, pues sí, como cada persona tiene diferentes capacidades y cuando es cuestión de ir a una capacitación o de X, no todos tenemos obviamente la misma, vaya, capacidad y sí deberían de, de ser más, observar más bien a los empleados para que puedan ser efectivas esas capacitaciones, que se puedan emplear bien los conocimientos que nos dan. Y otra cosa también que me parece importante es siempre sacar lo positivo de los errores, el, aprender de denom- los errores. el Y el denominador. reconocimiento y el incentivo, pues también. Tengo una duda ahí en lo que me comenta. ¿Cómo sería una comunicación efectiva y cómo sería para usted un ejemplo de plan personalizado según su experiencia? Porque a mí me nace decirle, por ejemplo, la comunicación efectiva también lleva implícita la afectiva, también. O usted dígame si lo engloba Bueno, o engloba es diferente. bueno, yo me refiero a la efectiva, que es, por ejemplo, pues yo soy un auxiliar y a veces es difícil tener una comunicación con las personas, por ejemplo, con la síndico municipal o con el presidente municipal, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi caso, en el área de desarrollo económico y social, pues mi director es muy poco el tiempo que está en la oficina. Entonces a mí se me hace como que se me trunca, yo me tengo que buscarlo a él y aquí por las cuestiones de señal no tenemos buena señal de teléfono o X y entonces se me trunca un poco la manera de comunicarme, pues, y se deben buscar como que, pues, opciones para poder no solo estar así como en escalafón de que yo me tengo que dirigir con mi director y luego mi director le pregunta al secretario o al presidente o a la síndico. Entonces, como que debe haber una comunicación directa, un poquito más directa entre también los auxiliares para poder tomar decisiones. Ya lo entendí. Sí, a esta parte nos referimos exactamente cuando hablamos sobre esta parte de la comunicación, como usted dice, efectivamente, sobre la forma o los elementos que debemos de buscar para gestionar, cubrir las necesidades dentro de los elementos integrales que nosotros tenemos a la hora
de poder establecer estos lineamientos, chicos. Entonces, a esta parte de, de la adaptación de una organización hacia la persona y la persona hacia la organización, juegan un papel muy fundamental y muy efectivo a la hora de poder ser partícipes de estos elementos de cambio y paradigmas que se establecen dentro de estos constructos. Entonces, creo que sí quedó bien aterrizado. Les agradezco mucho su participación. Vamos a darle continuidad al siguiente tema, que es la parte más sensata. Ya después de ver estos paradigmas de manera muy rápida, vamos a ver lo que es el reclutamiento. De hecho, de esta parte del reclutamiento les voy a dejar una lectura previa para poder analizarla. Bueno, no he podido acceder a la plataforma, pero en caso de, pues he tenido complicaciones para acceder a la plataforma de lo que es su licenciatura. Pero si se me sigue complicando como quiera, lo reviso con la doctora Guzmán, o si no, posteriormente se lo subo al grupo de WhatsApp por mientras en lo que puedo arreglar lo de la plataforma, pero eso se lo subo el día de mañana. Ahora vamos a ver la parte del reclutamiento. El reclutamiento, pues creo que todo mundo lo hemos visto, todo el mundo lo conocemos, todo el mundo hemos pasado por ese procedimiento, que obviamente es muy diferente en cada una de las zonas, en cada uno de los lugares, los estilos, las formas, los procedimientos, pueden ser muy variados, pero también tienen comunes denominadores estandarizados. Y uno de ellos, ineludible, es la entrevista. Tiene sus particularidades. Es general porque todos llevan un proceso de entrevista, pero es particular porque cada proceso de entrevista es diferente. A mí, en una ocasión me tocó una entrevista un poco fuera del usual. Es la única entrevista que me ha tocado muy fuera del usual. En vez de hacerme las preguntas de rigor protocolarias de a qué me dedico, qué experiencia tengo, mis aspiraciones, por qué quiero pertenecer a esa empresa, realmente las preguntas tenían una perfilación muy diferente. El enfoque era muy distinto a lo que yo había visto, inclusive hasta a mí me pareció extraña la entrevista, porque me pedían hablar más de otras cuestiones diferentes en cuestión de personalidad y eso me llamó mucho la atención a mí. Digo, ya tiene años, unos 3 años de eso, 4 años aproximadamente, pero fue muy interesante verlo. Entonces, cada entrevista obedece a ciertas necesidades y obviamente entre mayor perfilación o mayor aspiración de puesto, pues la entrevista y el procedimiento de selección es muy, muy diferente y va cambiando conforme las necesidades. Entonces, el reclutamiento, ¿cómo se denomina o qué es? Es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen en atraer candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar un puesto dentro de la organización. Y en esta parte me gustaría acentuar mucho este contexto. Vamos a atraer candidatos potencialmente calificados, que muchas de las veces, como lo dije inicialmente, no se hacen. Solamente a veces, sin generalizar, obviamente, se hace una planilla de trabajo para cubrir solamente la necesidad de la empresa, pero no es el factor donde están potencialmente calificados y tampoco son capaces de ocupar necesariamente en muchas de las ocasiones el puesto de la organización por diversos factores, por experiencia, por preparación, por nivel de estudios, por carreras que no son afines. Hay muchos factores que podemos identificar en los cuales no tenemos esa potencialidad ni tampoco la capacidad de poder cubrir de manera real esa necesidad. En esencia, es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar. Es decir, una planilla surge de una necesidad de un nuevo puesto o de un puesto que quedó vacante porque la persona se jubiló, porque la persona prescindieron de sus servicios, porque la persona se le promovió a otro puesto y dejó esa vacante. Entonces, hay que llenarla dentro de la oportunidad según el mercado establecido y las necesidades de la empresa. Para que el reclutamiento sea eficaz, debe atraer un contingente suficiente de candidatos, es decir, debe traer ciertos números de personas aspirantes a querer cumplimentarlo. Debe tener más o menos dentro de los estándares de 3 a 5 personas con el perfil más adecuado, porque se va haciendo un descarte de todas las personas que me mandan el currículum vitae o de todas las personas que mandan solicitud. Bueno, hago una recapitulación, una revaloración y las personas más idóneas, estos son los 5 perfiles más elementales, bueno, estos son los que me interesan y como cubren las necesidades, pues voy a empezar a traerlos para poder conocerlos. Entonces, a partir de esa parte, es decir, la función del reclutamiento es proporcionar la materia prima,
entre paréntesis candidatos, para para el funcionamiento de la organización. Pues entonces esta materia prima va a ser nuestro eje de trabajo. Es como la receta de un buen pastel, pues para que te salga un buen pastel, ¿qué características debo de tener? Tienen que ser elementos de buena calidad, tienen que ser los elementos adecuados y suficientes, porque si le echo un huevo de más, o si le echo harina de más o leche de más, la consistencia puede quedar más espesa, más aguada. Es muy similar aquí. Los elementos que nosotros tenemos que tener deben de cumplir rigurosamente, y enfatizo esto porque muchas de las veces no se da rigurosamente, o deben de acercarse lo más posible a esta perfilación para cubrir la necesidad y que pueda ser adaptable este funcionamiento de la organización. Entonces, este reclutamiento parte de las necesidades presentes, no de necesidades obsoletas, porque muchas de las veces ya tenemos una idea o una perfilación que a lo mejor ya es obsoleta porque el área se innovó, porque ya hubo nuevas implementaciones, nuevos cambios, y pero como yo no bajé a piso como RH, pues no puedo saber la necesidad real y me quedé con una idea pasada de lo que era el departamento o el área, y sus necesidades pues se quedaron atrás y no me actualicé en esta parte. Por eso se hace énfasis en estas necesidades presentes. ¿Qué es lo que requieres? Yo como RH bajo piso voy con el jefe de área. Bueno, tienes una vacante. Aquí está el perfilamiento. ¿Hay algo que quieras agregar? ¿Hay algo que quieras quitar? ¿Hay algo que deseas hacer para incentivar o adecuar algo, modificar algo? Porque va trabajando de la mano, mancomunadamente o en mancuerna. Y a partir de aquí, por eso surgen estas necesidades presentes y también las futuras sobre qué aspectos debe de mantener, deben de proponerse a corto, mediano, largo plazo para que pueda cumplimentarlas adecuadamente. Entonces, consiste en la investigación e intervención sobre las fuentes capaces de proveer la información del número suficiente de personas necesarias para la consecución de sus objetivos, y también me podría atrever a decir que de los retos operativos que se van lanzando. Entonces, esta investigación obviamente es particular, es específica, obedece directo y proporcionalmente a estas necesidades de las que ya habíamos hablado con anterioridad, y sobre todo, pues va a proveer a la organización de un número de suficiente de personas o de la persona adecuada para que pueda estar ahí, prever estas consecuciones de objetivos y poder cumplimentarlas en tiempo y forma, con eficacia y con eficiencia. Entonces, es una actividad cuyo objetivo inmediato es atraer candidatos de entre quienes elegir a los futuros integrantes de la organización. Y a partir de este escrutinio que yo voy a hacer, a través de la atracción de estas personas de manera inmediata, pues voy a hacer una valoración, voy a hacer una perfilación, voy a hacer un análisis, voy a generar una toma de decisiones para ver cuáles de ellos pueden tener esta consideración y pueden formar parte de un equipo de una empresa o de una organización. Entonces, el reclutamiento requiere de una cuidadosa planeación que responde a las siguientes preguntas. Y estas son preguntas que son importantes para ustedes y que también se deben de llevar. Les voy a contestar desde mi trinchera, pero también me gustaría saber su percepción de ustedes. Por ejemplo, ¿qué necesita la organización en términos de personas? Si hiciera un análisis general, pues necesita personas comprometidas, eficaces, eficientes, que ya hemos tocado esos dos puntos, personas con iniciativa, proactivos, dinámicos, con habilidades de comunicación, con habilidades inclusive de liderazgo, aunque no vayan a ocupar un lugar de liderazgo, es importante que tengan esta iniciativa. Obviamente, que sean capaces, que tengan aptitudes, que tengan deseos de aprender, que tengan compromiso, responsabilidad, eh, que tengan este sentido en el cual puedan decir, me interesa trabajar y me interesa formar parte de tu equipo de trabajo. Esa es una pregunta. Dos, ¿qué ofrece el mercado de RH? Pues ahí es donde vendemos a la empresa como tal. Mira, esta empresa tiene tal número de años, se dedica a este rubro, es una empresa muy sólida, es una empresa que ofrece seguridad, estabilidad, que ofrece prestaciones, que ofrece garantía para eventos de integración para ti y tu familia, es una empresa comprometida con el bienestar social, con el bienestar emocional, con la parte del decir, atendemos tus necesidades, velamos por tus intereses, realmente somos una empresa en la cual vamos a trabajar en sinergia contigo, vamos a traer en elementos en los cuales pueda ser funcional, que tú te sientas cómodo, que tú sientas seguridad de que todas tus necesidades van a ser atendidas, es cuando la empresa realmente está ofreciendo o qué es lo que está ofreciendo. La número tres,
¿Qué técnicas de reclutamiento se deben de emplear? Pues hay muchas técnicas como perifoneo, redes sociales, ferias de empleo. Hay muchas formas en las que se puede interactuar para poder tener la atracción o lo que denominamos la atracción de talento. De a partir de estos elementos claves, pues en cada uno se hace diferente. Por ejemplo, en redes sociales, pues obviamente a veces se hace generalmente el reclutamiento masivo, aunque ahorita en la actualidad las redes sociales tienen mucho sesgo, ¿saben? Porque pues últimamente ha habido mucha estafa, no generalizo, pero sí ha surgido mucha estafa en esta parte sobre las atracciones, inclusive que muchas de las veces prometen algo que no es, o que el trabajo no tiene nada que ver con lo que habían establecido. Entonces, a partir de aquí, pues tenemos que ser cuidadosos porque ahorita en la actualidad los medios que sí son un elemento principal de comunicación y para poder generar un empleo, pues también ofrecen la parte donde no cumplen lo que prometen y pueden generar contradicción en esos ámbitos. En las ferias de empleo es muy común ver esta parte porque pues vemos ahí a las empresas a través de el área de RH con un tríptico donde tienen lo más relevante de la empresa, lo que ofrecen, las vacantes que están disponibles y sobre todo también, pues obviamente a veces también les platican un poco de quiénes son, de cómo son, dejan, bueno, obtienen algunos currículum, algunas solicitudes de empleo, etcétera. El perifoneo, que ya no se usa tanto, ya es un método un poco anticuado, pero se utilizó y fue muy funcional en su momento para poder atraer talento, que era una forma muy particular en ese tiempo y sobre todo era una tendencia actual en su momento, pero ahorita se ha dejado un poco de lado. También el pegar panfletos en puntos estratégicos de la ciudad también es un otro de los factores de atracción de talento, que inclusive también lo dejan como con etiquetas divididas para que la persona arranque el contacto o el correo y el nombre de la persona y pueda ponerse en contacto para poder mostrar interés en un área en particular. ¿Qué técnicas de reclutamiento? Pues hay una serie de técnicas de reclutamiento. Puede ser masivo, puede ser individual, puede ser de muchas formas en las que se puede hacer esta atracción de talento, sobre todo para poder reclutarlo, donde viene ya la perfilación de la entrevista. Obviamente, el ver la pericia en lo que es el perfil del empleado, el aspirante a poder ingresar a la corporación. Obviamente también pueden considerarse otros factores más, otros elementos más que son más actuales. Estas preguntas corresponden a las 3 etapas del proceso de reclutamiento. Número 1, que eso es lo que vamos a ahondar relativamente. Entonces, punto número 1 es investigación interna de las necesidades, investigación externa del mercado y número 3, definición de las técnicas de reclutamiento. Son estos 3 puntos en los que vamos a ir abordando de manera profunda. Ahorita lo dije desde un ámbito general, pero sí, la investigación interna de las necesidades partimos por la empresa y lo que está buscando y lo que realmente requiere. La número 2, la investigación externa del mercado. Hay mucho mercado, sí, pero no todo el mercado es funcional para las necesidades que yo quiero cubrir dentro del departamento considerado y asignar lo que es la vacante o la base de trabajo. La definición, pues obviamente es aterrizar de manera particular de qué manera concreta puedo generar esta parte de las técnicas del reclutamiento. Entonces, de manera rápida y dentro de su pericia, me gustaría que ustedes, desde su experiencia, que es el ejercicio número 3 y último del día de hoy, que me contestaran estas 3 sencillas preguntas. ¿Qué necesita la organización en términos de personas? Pues ahorita yo respondí desde mi trinchera lo que yo considero. ¿Qué ofrece el mercado de RH? Pues ya respondí también esa pregunta. ¿Y qué técnicas de reclutamiento se deben de emplear? Pues también hicimos un análisis general. Desde su experiencia, ustedes con su impresión o con sus propias palabras, me gustaría que aterrizaran algo simple, algo concreto en torno a esto, sobre estas cuestiones. ¿Qué necesita la organización? ¿Qué ofrece el mercado? ¿Y qué técnicas de reclutamiento se deben de emplear? Si las pueden contestar o así brevemente para poder cerrar esta parte de este módulo y poder darle continuidad a la retroalimentación y al cierre de esta clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda de estas preguntas. Las primeras tres. Sí, la de qué necesita la organización, qué ofrece el mercado y qué técnicas de reclutamiento. Ok.
¿Todo bien entonces? Todo bien. Bueno, perfecto. Les doy aquí unos minutitos y ahorita les damos retro. Aquí estoy, chicos, cualquier duda.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya quedó? Listo. Gracias, Violeta. Ya listo. Perfecto. Vámonos de manera rápida ya para darle cierre a esto. Número uno, ¿a quién le gustaría responderme? ¿Qué necesita la organización en términos de personas? Desde su percepción, desde su perfilamiento y desde su conocimiento, ¿qué creen que necesita una organización en una persona? Yo, esa mera. Adelante, adelante. Necesita gente con compromiso, buena actitud para elaborar, eficaz, que sea responsable para la elaboración, que tenga voluntad propia, habilidades mediante las capacitaciones, buenas estrategias hacia la empresa y sobre todo muchas ganas para trabajar. Muchas gracias. Exactamente, así es. Es parte de las perfilaciones que muchas de las veces dice, inclusive hasta lo mencionan como entusiasmo, dinamismo, proactivo. En lo que sí, fíjense, hay dos consideraciones que creo que sí se las dije al inicio en la que no estoy de acuerdo. Número uno, que pongan en la perfilación tolerancia a la frustración y trabajo bajo presión. ¿Por qué? Porque te habla a veces más de la organización que de las personas. Cuando te dicen tolerancia a la frustración, pues obviamente eso es una persona, es una empresa que muchas de las veces no gestiona de manera adecuada las formas de comunicación entre sus trabajadores, entre la presión laboral, y también obedece la parte de trabajo bajo presión, que los tiempos no los tienen mimetizados de una manera adecuada y que lo gestionan de manera rápida o inclusive incentivan mucho la parte del tiempo extra, pero más que tiempo extra deliberado, es tiempo extra obligatorio. Entonces, en esta parte, creo que esas consideraciones no se deberían de sumar a una perfilación dentro de lo que necesita la organización como tal. Muchas gracias, Mario. Número dos, ¿qué ofrece el mercado de RH? Muchas de las veces en este análisis integral, ¿qué consideraciones creen que podría ofrecer el Departamento de Recursos Humanos? ¿A quién le gustaría responder la pregunta número dos? Puede ser incluso. Pues, Adelante, adelante, adelante. bueno, pues yo le puse que ofrece el mercado de recursos humanos, buen ambiente laboral, oportunidades de trabajo, crecimiento laboral, eventos familiares, ayudas escolares, ayudas fúnebres, de nacimiento, de matrimonio, días festivos, capacitaciones. Capacitaciones. Ok, muy bien, sí. Todos estos son los elementos importantes que debemos de considerar en el área del ofrecimiento. Obviamente, venderlo como algo que puede ayudar al trabajador y que sobre todo puede generarle un apoyo y ese apoyo que puede generar como producto y consecuencia un compromiso real, sólido y consolidado en lo que es la empresa y pueda favorecer y pueda atraer de manera convincente a la posible persona que sea candidata y quiera pertenecer a la organización como tal. Muy bien. Y número tres y última, ¿qué técnicas de reclutamiento se deben de emplear? ¿Cuáles son las consideraciones que tienen en este ámbito? No sé si quieras responder Silvia, Violeta, Alba, Susana, Karina o Gabriela. Yo creo que el primer filtro debería de ser dentro de los empleados que ya están para ver si le puedes subir de posición para así fomentar el desarrollo y el crecimiento. Este sería el primer parámetro, como que proponerlo a los empleados internos como un reclutamiento interno, se refiere usted, ¿verdad? Sí, o sea, primero buscar dentro de los empleados de la organización y si nadie cumple o cubre las necesidades, ahora sí ya buscar o atraer talento pues externo que no pertenezca aún a la organización. Ya, ya entiendo. Sí, muchas gracias. Bueno, esa es la primera consideración y obviamente la más viable, poder tener eh,
la oportunidad de poder brindarle de manera interna a un elemento, pues la oportunidad de poder trascender. Aquí también dice Karina, Diana Karina, reclutamiento interno y externo, sí, forman parte de un eje fundamental. Buscar internamente algunos elementos que puedan fungir y cubrir las necesidades de la organización y por ende también en la parte externa, si no hay alguien que tenga la perfilación adecuada, buscar exteriormente a alguien que tenga la posibilidad de cumplir con todos los requisitos, con todas las características, con todas las consideraciones que tiene este impacto. Fíjense, les voy a leer una frase que tiene mucho que ver con todo eso sobre perfilaciones y todo eso. Eh, es una analogía muy interesante que se encuentra en esos factores de liderazgo y habla sobre todos estos temas del crecimiento, del desarrollo, de las maneras de fomentar las estructuras de trabajo y tiene mucho que ver con la teoría de los sistemas que hemos estado abordando y la parte del reclutamiento y las necesidades de la empresa. Fíjense, se los voy a leer a continuación. Las abejas guardan una sabiduría oculta. Cuando una colmena pierde a su reina, la única dadora de vida y unificadora de su complejidad social, enfrenta una catástrofe silenciosa. El ritmo de la colonia se desacelera. Sin nuevos huevos, no hay futuro. Y en pocas semanas, la extinción se cierra. Pero las abejas no caen en el caos. No esperan ser rescatadas, en cambio actúan rápida, inteligentemente, instintivamente. Lo que sigue es una de las respuestas más asombrosas de la naturaleza ante la crisis, ante la adversidad. Todo comienza con una decisión inesperada. De entre las innumerables larvas comunes destinadas a convertirse en simples abejas obreras, unas pocas son elegidas pero no son especiales. No nacieron diferentes, pero su destino está a punto de cambiar. A estas pocas se les da algo extraordinario, jalea real, una secreción potente y rica en nutrientes, producida por abejas nodrizas especializadas. Es más que alimento, es una señal y es un interruptor biológico. Al ser alimentadas, exclusivamente con esta sustancia, el cuerpo de una larva comienza a transformarse. Crece más grande, más fuerte, su esperanza de vida se multiplica por casi 20. Ya no servirá, gobernará. La reina no se nace, se hace. Esto no tiene que ver con genes superiores, se trata de nutrición, cuidado y entorno. Si los humanos pudiéramos hacer lo mismo, tomar a cualquier niño y con el apoyo adecuado cultivar su grandeza, imagina las posibilidades. O yo haría la analogía. Esto podría ser diferente si tomáramos a un trabajador y realmente le diéramos los elementos clave para que pudiera desarrollarse de manera óptima. Entonces la crisis no termina. Perdón, la crisis no termina la vida, crea líderes. La transformación de la larva no solo la salva a ella, rescata toda la colmena como una nueva reina, restaura el orden, la fertilidad y el ritmo de la colonia. Un futuro que parecía amenazado se reconstruye, más fuerte y más resiliente. Una lección silenciosa de resiliencia en su silencio. Las abejas nos enseñan, cuando todo parecía perdido, lo que necesita no es pánico, es visión, elección, compasión y liderazgo. Su mundo nos recuerda que la grandeza no nace, se cultiva, que incluso en los momentos más oscuros, como con el apoyo adecuado, alguien común puede volverse extraordinario, porque a veces los líderes más poderosos surgen de los momentos más inciertos. Y esto es lo que me quería leerles esta noche, adicional a esto que hemos estado viendo, para que vean cómo se fomenta el crecimiento de una organización y una empresa, pero me gustaría escuchar su opinión de esta analogía que les acabo de dar, para ver qué opinan o qué piensan respecto a ello. No sé qué me quisieran comentar para ir dando cierre, chicos. ¿Qué opinan o qué piensan?
Los escucho o en su defecto los leo. Yo lo escuché una vez como la analogía del jardinero. RH es como el jardinero del huerto organizacional, cuidando y cultivando el talento para que la empresa florezca y dé los mejores frutos. Sí, no, creo que la he escuchado, pero no la he escuchado completa. Está muy interesante, pero no la he escuchado de manera completa, pero sí, habla sobre el impacto, sobre los frutos, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo que podemos tener. Y esa analogía se aplica en muchos ámbitos de nuestra vida, la forma de crecer y desarrollarnos efectivamente. Y aquí dice, en pocas palabras, es resiliencia, la capacidad de adaptarse, superarse y recuperarse a cualquier situación. Efectivamente, la resiliencia fue un papel muy importante. ¿Y de qué manera, por ejemplo, nosotros decidimos ser resilientes en nuestra empresa, en nuestra organización? ¿De qué manera podemos confrontar y superar la crisis, los obstáculos, la forma en la que se presentan vicisitudes, áreas de oportunidad, situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones, a veces decisiones abruptas, decisiones fuertes, delicadas, que comprometen, a lo mejor puede comprometer a un trabajador o un equipo de trabajo? Creo que todo esto debemos de gestionarlo y debemos de tener un análisis reflexivo sobre estas implicaciones que impactan, que afectan y sobre todo pueden generar oportunidad a partir y derivada de la crisis que hemos mencionado anteriormente y sobre todo también otras formas de desarrollo. Muchísimas gracias por compartirme sus comentarios, Susana y Diana. Les agradezco mucho. Y esto es parte de los procesos de RH, chicos. Ya para irle cerrando este capítulo del día de hoy, pues es la invitación a poder ver cómo RH no solamente es una área de la organización más, realmente funge y cumple muchas más necesidades que solamente atraer talento, reclutar personas, entrevistar a ciertos números de candidatos, ver requisitos, llenar formularios, generar una capacitación de la historia, de la visión, misión de la empresa, valores, etcétera. Yo creo que va mucho más allá de eso. Es un impacto profundo que tenemos dentro de las variables que se van dando en el camino en el que se va construyendo esta parte. Aquí hice un comentario de Susana. La toma de decisiones es una habilidad fundamental que aplicamos constantemente en nuestra vida diaria, a menudo sin siquiera darnos cuenta. Es el proceso de elegir entre varias opciones para lograr un objetivo o resolver un problema. Aunque no siempre sea tan estructurado como en una empresa, los principios son los mismos. Efectivamente, esa es una analogía en nuestra vida cotidiana. Entonces, saber de qué manera nos estamos implicando en un proceso, en un procedimiento, toma de decisiones, de qué manera también podemos estar involucrados en algo, con alguien, en algo determinado particular. Entonces, esta parte de la toma de decisiones es un elemento clave también de lo que es la perfilación, de lo que buscamos en los candidatos, que la persona sepa dirigir, sepa persuadir, obviamente persuadir en un sentido benévolo, y por ende también esto conlleva la toma de decisiones y las estructuras, jerarquías y todos los procedimientos y todo lo que engloba esta empresa. Entonces, chicos, pues les agradezco su participación. Para ir cerrando, les aviso, pues les dejo una lectura. La voy a subir por mientras en el grupo, se la subo el día de mañana. Les encargo mucho que le den una lectura, una recapitulación y ya posteriormente la siguiente semana vamos retomando un poquito esta parte y vamos viéndola. Aquí dice Karina, en una organización somos resilientes cuando nos adaptamos rápidamente, mantenerse en actitud positiva, trabajar en equipo y buscar soluciones. Efectivamente, creo que tenemos que buscar lo más sensato, lo más tangible, lo más congruente, lo más objetivo, y hacer énfasis en ello y sobre todo es un arte constante de esfuerzo, dedicación y perseverancia dentro de estos elementos. Perfecto, les agradezco mucho sus comentarios, sus dudas, sus aportaciones. Entonces les subo la actividad y retomamos la dinámica la siguiente semana, chicos. Esta es la segunda sesión, la siguiente sería la tercera, la penúltima sesión, para seguir viendo todas estas características del proceso de reclutamiento y luego ya vamos a ver otros temas más para ir cerrando este módulo dentro de 2 sesiones más. Entonces, pues ya para dejarlos descansar, les agradezco mucho su participación, su apoyo, su constancia. Les deseo que pasen una excelente noche y ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, llámenme o bueno, más bien escriben un mensaje sin ningún problema, estoy al pendiente. Y acuérdense que en la primera sesión les di la actividad del producto final.
para que si ya lo vieron, pues tengan las consideraciones necesarias para poder ir teniendo en cuenta los temas que van a ir abordando y sobre todo los vayan estructurando. ¿Sale? Entonces les deseo que pasen una excelente noche, que descansen y cualquier cosa estoy a la orden. ¿Sale? Igualmente, que descansen todos. Hasta luego. A usted, Susana, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Hasta luego.